Toxicidad de alcaloides pirrolisidínicos. Presentan Ángeles Chávez Edgar, Cruz Crisóstomo Ingrid Marlem, Martínez Simón Fátima, Rodríguez de la Cruz Misael, de la Ingeniería en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. Los alcaloides de la pirrolisidina, por sus siglas PAs, son toxinas naturales, producto del metabolismo secundario de las plantas que producen como mecanismo de defensa frente a herbívoros. Se ha estimado que aproximadamente 6.000 especies de plantas en todo el mundo pueden contener PAs, lo que representa el 3% de todas las plantas con flores. El 95% de estos PAs se encuentran principalmente en 5 familias de plantas angiospermas: Asteraceae, Boraginaceae, Fabaceae, Orchidaceae y Apocynaceae. El contenido depende de un gran número de factores, como la especie, el órgano de la planta, la cosecha, el almacenamiento y los procedimientos de extracción. Se han encontrado contenidos de PAs variables desde un nivel traza hasta un nivel 19% del peso en seco de la planta. La estructura química de estos alcaloides está basada en un anillo de pirrolisidina, que consiste en dos anillos fusionados con un átomo de nitrógeno como puente. Existen dos grupos principales: los PAs 1,2 insaturados y los PAs 1,2 saturados, dependiendo de la existencia o no de una doble enlace entre las posiciones 1 y 2 del anillo. Hasta la fecha se conocen aproximadamente 600 PAs diferentes. Los PAs tienen un perfil común de toxicidad. Los principales signos comprenden diversos grados de daño hepático, necrosis hepatocelular, centrolobular y enfermedad veno-oclusiva. Además, el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer ha clasificado los PAs como posiblemente cancerígenos para el ser humano. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, publicó en 2007 un primer informe sobre los PAs, llamado Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a Request from the European Commission related to releasing alkaloids as undesirable substances in the animal feed, en el cual se evaluó el riesgo de la presencia de PAs en piensos para la alimentación animal en función de la evidencia científica en aquel momento. En este informe se encontró que existe una transferencia de PAs del pienso a los tejidos comestibles de animales de granja, de forma que estos PAs se excretan con la leche de vacas lecheras, aunque en una tasa baja, y también es probable en los huevos. No se encontraron residuos en otros tejidos animales, por ello se considera que la contribución de estos tejidos a la exposición humana es baja. Por otro lado, se detectó la miel como alimento en el que se encuentran regularmente residuos de PAs. Los niveles de metabolitos de PAs encontrados en la leche, los huevos y la miel fueron significativamente más bajos que los niveles encontrados en las hierbas y las especies que se utilizan en la alimentación humana. Posteriormente, EFSA emitió en 2011 un dictamen científico sobre los PAs en alimentos y piensos, centrando su opinión en el grupo de los PAs 1,2 insaturados. Una vez ingeridos, son rápidamente absorbidos a través del tracto gastrointestinal y se distribuyen a través del cuerpo humano. Se han identificado 3 vías de metabolismo principales, conduciendo una de ellas a la formación de pirroles reactivos, que son los responsables últimos de la toxicidad de estos compuestos. Los alcaloides 1,2 saturados no forman estos pirroles, de ahí que no se hayan obtenido en cuenta en la opinión de la EFSA. El panel de la EFSA sobre contaminantes de la cadena alimentaria, CONTAM, realizó estimaciones de la exposición aguda y crónica a PAs por consumo de miel para 3 grupos de edad diferentes, teniendo en cuenta los únicos datos disponibles sobre contenidos en miel. Sin embargo, aunque pueda haber otras fuentes de exposición a PAs debido a la falta de datos, el panel no pudo cuantificar la exposición alimentaria por otros alimentos. Se identificaron varios PAs de particular importancia para ser incluidos en el futuro monitoreo de la presencia en piensos y alimentos. Los estudios toxicológicos realizados con animales experimentales mostraban toxicidad para el hígado, toxicidad en el desarrollo, genotoxicidad y carcinogénesis, por lo que el panel CONTAM concluyó que los PAs 1,2 insaturados pueden actuar como carcinógenos genotóxicos en humanos,
y calculó un límite inferior de confianza de dosis de referencia para un 10% de exceso de riesgo de cáncer, de 70 microgramos sobre kilogramos de peso corporal por un día para la inducción de hemangiosarcomas en hígado de ratas como punto de referencia para la comparación con la exposición alimentaria estimada. El panel concluyó que los márgenes de exposición calculados en el caso de los adultos son elevados, lo que indica una baja preocupación sanitaria, mientras que en el caso de los niños estos márgenes son menores e indican una posible preocupación sanitaria en el caso de que sean grandes consumidores de miel. No obstante, el panel también concluyó que existen muchas incertidumbres y que su impacto sobre la evaluación del riesgo es sustancial, por lo que sería necesario recabar más información, sobre todo en cuenta a la presencia de estos alcaloides en otros alimentos susceptibles de contenerlos, así como datos toxicológicos. En el año 2015, EFSA publicó un informe externo, realizado conjuntamente por el Instituto de Investigación Reckitt de los Países Bajos, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) de Alemania y el Instituto de Investigación y Tecnología en Alimentación y Agricultura (IRTA) de España. En ese informe se recogían datos representativos sobre la presencia de PAs en Europa, utilizando métodos analíticos validados. Se reunió información sobre algunos productos alimenticios como leche y productos lácteos, huevos, carne y productos cárnicos y productos alimenticios derivados de plantas, incluidos tés de hierbas y complementos alimenticios. Se recolectó un total de 1.105 muestras entre enero de 2014 y abril de 2015 en 6 países europeos diferentes. El análisis de los productos derivados de animales reveló bajos niveles ocasionales de PAs en muestras de leche, un 6%, y, excepto para 2 muestras de huevos, no se encontraron PAs en productos lácteos, huevos, carne e hígado analizados. Sin embargo, el análisis de las muestras de té reveló una gran proporción de infusiones contenía una o más PAs, alrededor del 91%. También se encontró que los complementos alimenticios a menudo estaban contaminados con PAs, un 60%, pero las concentraciones eran muy variables, encontrándose los niveles más altos en complementos alimenticios herbales elaborados a partir de material vegetal de productores de PAs ya conocidos. Por otra parte, el panel CONTAM estableció un nuevo punto de referencia de 237 microgramos sobre kilogramo de peso completo por día para evaluar los riesgos carcinogénicos de los PAs, y concluyó que existe una posible preocupación por la salud humana relacionada con la exposición a PAs, en particular para consumidores frecuentes y grandes consumidores de té e infusiones de hierbas. En ese dictamen, recomendaron desarrollar métodos analíticos más sensibles. También se deben continuar los esfuerzos para recopilar datos analíticos sobre la presencia de PAs, sobre todo en tés e infusiones de hierbas, para confirmar la tendencia a la baja en los niveles de PAs. Asimismo, se deben recopilar datos de su presencia en complementos alimenticios a base de hierbas que no sean extractos de plantas, además de obtener información sobre las fuentes de PAs en el té y desarrollar medidas adecuadas para controlar la infestación de malezas. Finalmente, en 2017, EFSA publicó un dictamen en el que evaluaba los riesgos para la salud humana por la presencia de los PAs en miel, té, infusiones de hierbas y complementos alimenticios. Actualizaron la caracterización del riesgo que se había llevado a cabo en el dictamen científico del 2011, considerando el punto de referencia actualizado, de 237 microgramos sobre kilogramos de peso completo por día, y los niveles de exposición que se calculaban en el informe de 2016. Finalmente, como normatividad, tras las evaluaciones del riesgo publicadas por la EFSA, a nivel de la Unión Europea se está debatiendo actualmente la fijación de límites máximos de alcaloides de pirrolanicida en aquellos alimentos que más contribuyen a la exposición a través de la dieta como medida de gestión del riesgo más adecuada. Internacionalmente, en 2014 el Codex Alimentarius publicó una norma internacional para prevenir los riesgos de los PAs,
Código de prácticas para el control de malezas a fin de prevenir y reducir la contaminación de los alimentos y los piensos con alcaloides de pirrolicidina. En conclusión, es necesario recopilar datos toxicológicos sobre los pHs presentes en carne, huevo y leche, ya que, aunque son en bajas cantidades lo que se ha expresado en algunos estudios, es necesario tener un control total sobre el contenido presente en estos alimentos. Por otra parte, en cuanto a infusiones y a la miel, que son alimentos donde los pHs se encuentran en mayor cantidad, es necesario estipular las normas mexicanas pertinentes en cuanto a su cantidad admisible en los alimentos. De esta manera, tener mayor cuidado durante toda la cadena alimentaria y se hagan pruebas toxicológicas y analíticas sobre su presencia de estos compuestos.